Pues cuando nos vemos ahí forzados. Sí, es verdad. De todas maneras, de todas maneras. Chicas, las interrumpo porque ahora cuando son las 12:05 comenzamos. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Este webinar, les recordamos que va a ser grabado y posteriormente va a ser subido a redes sociales, tanto de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático como de la Red Campus Sustentable, así que tienen que estar atentos a nuestro, bueno, nosotros particularmente a nuestro YouTube, Red Campus Sustentable, lo pueden encontrar así. Dicho esto, bueno, les damos la bienvenida a este webinar que se llama Rol de las instituciones en educación superior, espacios naturales, vinculación bidireccional con las comunidades y los territorios, un tema sin duda muy importante hoy en día, en el cual vamos a conocer los desafíos y los grandes proyectos que tenemos las instituciones de educación superior para incorporar la sustentabilidad desde los espacios naturales hacia la comunidad. Queremos agradecer el patrocinio de la Agencia de Sostenibilidad Energética y la Subsecretaría de Educación Superior a estos webinars que hemos organizado en 2021, y por supuesto también queremos agradecer la alianza que tenemos entre nuestra institución y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, gracias a la cual podemos entregarle, bueno, este y varios otros webinars que vamos a estar haciendo este 2021. De hecho, les recordamos que tenemos una serie de eventos en modalidad online, que vamos a estar comunicando también a través de las redes sociales, tanto de la agencia como de Red Campus. Y particularmente los invito a que nos sigan en Instagram, Red Campus Sustentable todo junto, y el Instagram de la agencia, que es Agencia Sust, eso, digamos, @ lo pueden encontrar. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Parto con nuestra representante de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Verónica Baquedano, quien es ingeniero civil químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Mecanismo de Desarrollo Limpio y Eficiencia Energética de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también es diplomado en gestión de la innovación orientada al mercado en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en el desarrollo e implementación de proyectos de producción limpia, innovación, sistemas de gestión ambiental y programas de transferencia tecnológica tanto en el sector privado como en el público. Así que muchas gracias, Verónica, por estar aquí. También damos la bienvenida a Juan Pablo Hernández, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica del Maule, es magíster en producción agropecuaria sostenible, es coordinador del programa Campus Sustentable en la Universidad Católica del Maule, así que representando nuestra institución, y también es líder del grupo de trabajo de espacios naturales en representación de la Universidad Católica del Maule, así que le damos una muy cálida bienvenida a Juan Pablo. Y bueno, también a Eva Soto, que también es de nuestra casa, es ingeniero civil bioquímico, magíster en ciencias de la ingeniería con mención en ingeniería bioquímica, es candidata a doctora en energía, es presidente de la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros de Chile, es directora del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de Playa Ancha, tiene 22 años de experiencia profesional en ingeniería, sustentabilidad y medio ambiente, y también es socia profesional de la Red Campus Sustentable. Así que también le damos una cálida bienvenida a Eva. Y bueno, les recordamos que al final de las presentaciones vamos a habilitar un espacio de preguntas para que, o sea, de preguntas y respuestas, claramente, para que puedan estar comunicándonos sus consultas a través del chat del Zoom, y bueno, los vamos a estar leyendo. También pueden ser preguntas dirigidas, así que tengan eso presente para, digamos, ahondar más en las exposiciones. Bueno, partimos con Verónica con su presentación, así que te invito, Verónica, a que puedas compartir pantalla y veamos lo que tienes que contarnos. Perfecto, Flavio, gracias. ¿Está ok ahí la pantalla? Está perfecto.
Ok. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a esta instancia y bueno, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en este webinar. ¿Ya? Mi misión es compartir con ustedes en el día de hoy la experiencia que hemos tenido con el desarrollo de 2 acuerdos de producción limpia de bosque nativo mediterráneo en la región de Valparaíso. Y el principal objetivo de estos acuerdos de producción limpia fue desarrollar un nuevo modelo de ordenación forestal y también comenzar su etapa de implementación o de ejecución. Con este nuevo modelo de ordenación forestal, nosotros esperábamos lograr, ¿no es cierto?, la conservación, la preservación y también la protección de nuestros bosques. Pero también, en paralelo, queremos también aumentar la rentabilidad, ¿no es cierto?, de estos propietarios de bosques a través de la venta de bonos de carbono y la comercialización también de las maderas nativas. Voy a iniciar la presentación, ya básicamente con una pequeña explicación de lo que es un acuerdo de producción limpia para que se pueda entender de lo que estamos conversando. Y por supuesto también, ¿no es cierto?, dar a conocer todos los resultados que hemos obtenido producto de estos 2 acuerdos de producción limpia. Bueno, los acuerdos de producción limpia ya son un convenio voluntario entre la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, una asociación gremial que representa al sector privado, y las instituciones del Estado que tienen competencias en las materias que se quieren abordar en el acuerdo. En lo práctico, no es más que un conjunto de metas y de acciones de producción limpia que lo que buscan es cerrar o acortar brechas que impiden que las empresas en definitiva sean más eficientes, más productivas, más competitivas y por ende más sustentables. ¿Ah? Por ejemplo, es muy común que en nuestros acuerdos de producción limpia nosotros incorporemos metas y acciones en relación a la gestión de la energía, de la eficiencia hídrica, de los residuos y de la eficiencia productiva. Pero en este caso en particular, la verdad que el objetivo era poder desarrollar este modelo de ordenación forestal totalmente innovador bajo criterios de rendimiento sostenido. ¿Y qué significa rendimiento sostenido? Bueno, significa que estamos hablando de una planificación de largo plazo, que va a abordar o a tomar todos los recursos del bosque y que además, y lo más importante también, que garantiza que las extracciones de cada periodo no superen el crecimiento del bosque. ¿Quiénes participaron y están participando de este acuerdo? Por parte del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura a través de CONAF e INDAP, la agencia, ¿no es cierto?, en su rol articulador de este instrumento, y por el sector privado, un grupo, ¿no es cierto?, de propietarios de predios de acá de la región de Valparaíso. El primer acuerdo de producción limpia en esta materia lo firmamos en el año 2016, ¿ya? Y cuyo principal objetivo en realidad era poder desarrollar, como les contaba, ¿no es cierto?, y desarrollar este modelo, formular los planes de manejo de ordenación forestal, en principio como un acuerdo en realidad piloto para 4 instalaciones, ¿ya? De las cuales una es la reserva Lago Peñuelas, que tenemos en la región, ¿ya? Por lo tanto, en realidad, como ustedes pueden también apreciar en la lámina, los objetivos que nos planteamos en una primera etapa fueron bastante más ambiciosos, pero fue cuando quisimos comenzar a desarrollar este modelo, fue muy trabajoso y hubo una serie de aspectos técnicos que complicaron este trabajo, por lo tanto tuvimos y nos vimos en la necesidad en realidad de avanzar hacia un segundo acuerdo de producción limpia que firmamos en el 2019 y cuyo principal objetivo fue zanjar algunos aspectos técnicos, ¿ya? Aumentar la superficie, es decir, de 2.900 hectáreas que teníamos en el primer acuerdo avanzamos a 8.000 hectáreas. Por otro lado, de 4 instalaciones que teníamos, pasamos a 14 instalaciones, ¿ya? Por lo tanto, fuimos de una u otra manera también en este acuerdo alcanzando los distintos objetivos que nos habíamos propuesto en el primero, ¿ya? ¿Y cuáles eran nuestros objetivos? Transitar, ¿no es cierto?, de un manejo forestal extractivo, tradicional, a un manejo, ¿no es cierto?, de rendimiento sostenido, avanzar desde la comercialización básica de la leña
o del carbón a maderas de usos nobles. Ahora también estamos viendo la posibilidad de la venta de bonos de carbono. ¿Ya? Por otro lado, garantizar la sustentabilidad en el largo plazo de estos bosques y potenciar principalmente las funciones ecosistémicas que nos entregan. También apoyar, ¿no es cierto?, a este grupo de propietarios que son innovadores, que son amantes de los bosques, para que se pudieran convertir en referentes demostrativos de que este nuevo modelo de ordenación forestal significaba una nueva alternativa real desde la perspectiva ambiental, económica y social para la conservación, restauración y protección de nuestros bosques. Bajo estos objetivos, en el fondo, constituimos un comité coordinador del acuerdo, pero también nos vimos en la necesidad de constituir un comité técnico que tuvo, en definitiva, ¿no es cierto?, la misión de poder discutir y resolver, primero, la metodología para construir y desarrollar este nuevo modelo, y también velar por algunos requisitos administrativos y normativos que se debían cumplir para poder lograr la aprobación de estos planes de manejo. ¿Y por qué? Porque en Chile tenemos una ley de bosque nativo y fomento forestal, y esta ley de alguna manera le imponía una camisa de fuerza, por así decirlo, a este desarrollo que es innovador y que tiene una apuesta completamente distinta a lo que tenemos actualmente. ¿Ya? Como les decía antes, logramos aumentar la superficie, logramos incorporar más predios que eran más pequeñitos, porque en definitiva también queríamos probar cómo se comportaba este modelo en predios más pequeños. Al andar, también nos dimos cuenta que iba a ser necesario crear capacidades en los profesionales de las ciencias forestales para formular estos nuevos planes de manejo. Por lo tanto, capacitamos a 38 profesionales, de los cuales varios de ellos se quedaron trabajando con nosotros y nos ayudaron, ¿no es cierto?, a modo de práctica, a levantar los planes de manejo de los 10 propietarios que adhirieron en el segundo acuerdo de producción limpia y que no tenían sus planes de manejo. Ya por otro lado, también nos dimos cuenta que era necesario crear capacidades en los operadores forestales para que pudieran implementarse debidamente estos planes. Así es que ahí también tuvimos que empezar a hacer y generar algunos cursos de capacitación, que bueno, en este minuto esta actividad está un tanto pendiente porque todo lo que se refiere a la parte práctica no la hemos podido realizar a la fecha. Y por otro lado, también todo este trabajo nos ha permitido obtener la suficiente data y evidencia, ¿no es cierto?, como para que CONAF proponga, ¿no es cierto?, algunas modificaciones a esta ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, principalmente en lo que se refiere a las tablas de valores de las actividades que se bonifican, ya dado que manejar una hectárea de bosque tiene un costo aproximado entre 1.100.000 y 1,5 millones, y la ley nos bonifica 9,26 UTM, que vienen siendo, no sé, como un 40% de ese costo, ¿ya? Por otro lado, tenemos que cambiar el concepto de bonificación de ejecución de actividades silviculturales para pasar a la ejecución de ordenación forestal, es decir, necesitamos ampliar las actividades que se encuentran en esta caja, en esta herramienta, ¿ya? Y por otro lado, también creemos que es absolutamente necesario incorporar la bonificación y la asesoría técnica, tanto para la elaboración de estos planes de manejo, porque son documentos muy técnicos, y lo mismo ocurre con el informe de bonificación, y también creemos que, dado que es un modelo nuevo, es importante, ¿no es cierto?, que los propietarios tengan también asesoría en terreno en conjunto con sus trabajadores. Bueno, hemos creado también algunas áreas demostrativas, ¿ya? Para construir, a fomentar y instalar capacidades para este manejo en esta región. Ya ahí tenemos 4 áreas demostrativas que son los 4 predios pilotos, ¿ya? También estamos en desarrollo estableciendo y definiendo una serie de indicadores de sustentabilidad que creemos que es relevante porque aparte de que nos permiten medir una línea base, también permiten medir, ¿no es cierto?, el comportamiento y el desempeño del modelo en el largo plazo. Y por último, nosotros también como agencia, la verdad es que hemos ido avanzando en replicar este modelo de ordenación en otras regiones del país. Tenemos un acuerdo firmado en el Maule, otro en etapa bastante más preliminar en la Araucanía, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que estos nuevos acuerdos tomen como base el trabajo que hemos desarrollado acá en la región y que, ¿no es cierto?, lo apropien
a las características, al tipo y a la estructura de bosque en el cual lo buscan aplicarlo. ¿Ya? Decirles también que en general los acuerdos de producción limpia no solamente consiguen lo que es implementar las metas y las acciones que se fijan en una primera instancia, sino que generan también una serie de otras externalidades positivas. Y este acuerdo de producción limpia, la verdad es que no es la excepción de aquello. Por un lado, también nosotros acá estamos como institución, ¿verdad?, contribuyendo al compromiso adquirido por Chile en la última NDC, respecto del manejo sustentable, ¿no es cierto?, y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos. También hemos logrado disminuir las condiciones de riesgo de incendios forestales. Nuestros predios se han visto afectados por incendios forestales en los últimos meses, en la época estival. Y también, ¿no es cierto?, estamos aportando al resguardo e incremento de las funciones ecosistémicas de los bosques nativos. Y bueno, en realidad yo creo que acá quiero hacer como un poquitito el link, ¿no es cierto?, con las presentaciones que vienen a continuación, porque tal vez no se vea tan claramente esta conexión. Pero la verdad es que nosotros como sociedad, en realidad como individuos, nos beneficiamos día a día, directa o indirectamente, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos, que no es más que la contribución que hacen estos ecosistemas al bienestar humano, de estos bosques y de una serie de otros espacios y de otros ecosistemas. Por ejemplo, podemos ver que la agricultura se beneficia a través de la provisión del agua. En el fondo podríamos decir que se cosecha agua de un bosque, ¿ya? Por otro lado, los bosques tienen una capacidad de almacenamiento de agua en su suelo que luego las infiltran y que van a dar a otros cuerpos de agua como son lagos, lagunas, ¿ya? Históricamente nosotros hemos hecho un aprovechamiento energético, por ejemplo, de los bosques. Las empresas lo usan, en algunos casos usan la madera como combustible, y nosotros, ¿no es cierto?, siempre la hemos ocupado como un medio de calefacción. Cuando pensamos en el cambio climático, la verdad es que los bosques son una respuesta al cambio climático, pues ellos capturan y secuestran CO2, ¿ya? Cuando pensamos en la preservación de la biodiversidad, yo escuchaba noticia, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, de los osos panda en China, que dado, bueno, era una especie, ¿no es cierto?, que estaba en peligro de extinción y ahora ya está saliendo de ese estado. ¿Por qué? Porque China lo que hizo finalmente, los dejó en sus espacios, hizo una retirada, les dejó más espacio y entonces se dieron las condiciones para que ellos pudieran reproducirse y hoy ya no están en esa condición de extinción, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema súper importante que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad. Cuando pensamos en nuestras comunidades indígenas, estas comunidades encuentran agua en los bosques, encuentran alimento, encuentran medicina, el espacio, ¿no es cierto?, donde ellos realizan una serie, ¿no es cierto?, de encuentros de carácter espiritual. Y por otro lado, también yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de las universidades, que en general estos espacios naturales se pueden convertir como en lugares de encuentro con las comunidades o territorios que acogen estos centros de estudio, ¿no es cierto? Y tal vez podrían, no sé, tener un símil a la responsabilidad social empresarial que tienen las empresas y pasar a una responsabilidad social universitaria, por ejemplo, donde se podrían articular desde ese espacio, ¿no es cierto?, una serie de iniciativas que, ¿no es cierto?, permiten que se relacionen con las comunidades en los entornos cercanos en una vocación más bien de servicio y de compromiso público. Así es que yo creo que nosotros en realidad como sociedad tenemos que estar, ¿no es cierto?, atentos al resguardo y al aporte que podemos hacer, ¿no es cierto?, para preservar todos estos ecosistemas naturales. Bueno, esa es mi presentación, así es que voy a quedar atenta, ¿no es cierto?, para contestar cualquier duda o consulta al respecto. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Bosques Nativos seguro que va a ser uno de los focos que vamos a tener que tomar como país para salir de esta crisis. Le damos ahora la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo, si puedes comenzar tu presentación para seguir conversando respecto a este tema. Bien, gracias Flavio. Voy a compartir entonces.
¿Me indican si se ve, por favor? ¿Sí? Sí se ve. Ya, gracias. Bueno, comentarle un poco antes de comenzar que este trabajo que les voy a mostrar que tiene que ver un poco con lo que hemos venido desarrollando desde el grupo de espacios naturales de la red, el cual está conformado por instituciones socias y también por socios profesionales, de entre ellos Eva también, que es nuestra última expositora. Así que, bueno, yo quisiera hacer una primera pregunta que un poco calza y se alinea perfectamente con la presentación anterior de Verónica, y que al parecer tiene una respuesta natural, ¿verdad? Pero no es tan seguro, pienso yo, que estamos cuidando el planeta como deberíamos. Y en ese sentido uno se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con los espacios naturales o con la vinculación con el medio? Bueno, tiene mucho que ver por los espacios naturales, como decía Verónica, nos generan distintos servicios ecosistémicos que nos permiten mantener la vida tal cual la conocemos, entre ellos provisión de alimentos, regulación de los ciclos del agua, generación de oxígeno, entre otras cosas. Y está probado que aquellas instituciones de educación que son modelos y que transitan hacia una ruta sustentable, contribuyen significativamente a reducir y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, siendo instituciones que pueden vincularse con otras y servir de modelo, ayudaríamos de forma significativa a reducir estos impactos negativos. Y claro, el planeta es nuestra única casa. La biosfera, tal cual la conocemos, es el único espacio conocido donde se permite la vida. Si nos quisiéramos ir a otro planeta o a la Luna, aún no tenemos certeza científica, así que lo único que nos queda como especie es poder entender este proceso y convivir de manera respetuosa con el resto de las formas de vida. Y en ese sentido los espacios naturales aportan en aquello. No apareció. Bueno, el Centro para la Resiliencia de Estocolmo definió hace unos años estos 9 problemas planetarios que son aquellos que nos van a reducir las capacidades de poder regenerar los espacios naturales y el planeta en el fondo. Dentro de ellos, la pérdida de biodiversidad es uno de los más grandes, que ya está casi sin retorno. Los otros impactos que tienen un alto porcentaje también tienen que ver con la actividad agrícola extractivista e industrial, que tiene que ver con los ciclos del nitrógeno y el fósforo en los suelos principalmente y en los cuerpos de agua. Y por otro lado, el cambio climático, que también tiene un alto porcentaje de impacto a nivel planetario. Juan Pablo, disculpa, ¿es posible que te saques los audífonos? Porque puede que eso esté haciendo un problema con audio. A ver, ¿ahí? ¿Mejor o no? No, es mejor con audífonos, pero intenta conectarlo, intenta conectarlo, digamos, con... Tal vez está un poco suelto, entonces por eso puede que se esté escuchando no tan bien. ¿Ahora sí o tampoco? Sí, sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Sigo entonces. Bueno, entonces la discusión o la pregunta que surge, ¿áreas verdes o espacios naturales? ¿Son sustentables realmente las áreas verdes? Como en el fondo como la estamos entendiendo ahora. La figura de la izquierda es un área verde, que son como se están visibilizando ahora y cómo están generando productos, digamos, y una visibilización dentro de las personas. Por la estética es un césped, básicamente, y algunos árboles que generalmente son de especies exóticas y que demandan mucha agua y entre otros recursos que finalmente no son tan eficientes. Por otro lado, el espacio natural tiene que ver con un equilibrio ecológico entre distintas especies que funcionan y que generan procesos biológicos
de reciclaje y de otras cosas. Les voy a mostrar acá la definición que hizo el Ministerio de Vivienda de Urbanismo y que está declarada en la Ley de Urbanismo, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fue promulgada en el 76 y que ahora, en el año pasado, tuvo una actualización, pero que tampoco resuelve mucho. Entonces, define área verde como una superficie de terreno, como lo estábamos comentando recién. Básicamente, un parque que puede tener juegos y otras cosas que aportan al esparcimiento, pero que no aportan en términos biológicos. Y un espacio natural, en cambio, es aquel que no ha tenido una intervención del hombre tan significativa respecto de los elementos biológicos y no biológicos que están dentro de este espacio. Es interesante hacer esa diferencia porque tiene que ver con los usos que pueden tener los espacios naturales dentro de las instituciones y fuera de ellas también, porque una institución no necesariamente puede tener un espacio, pero sí puede aportar y hacerse cargo de. Por ejemplo, nosotros trabajamos con algunos humedales urbanos que hay acá en la comuna y que no son espacios nuestros, pero sí nos permite vincularnos con municipios, con ONG y entre otros. Entonces la idea es generar un cambio de paradigma, dejar de pensar que somos la especie principal del planeta, dejar de pensar que somos superiores y entender y mirar nuestro entorno pertinente de forma ecosistémica, sintiendo que todas las formas de vida son necesarias y son productivas y tienen el mismo margen de importancia. Bueno, aquí, como les comentaba, queríamos mostrar una fotografía un poco de una encuesta que realizamos el año pasado en torno a los espacios naturales en las instituciones. ¿Cómo estamos? Respondieron 15 instituciones, que es un poco lo que grafican las siguientes figuras que voy a estar mostrando. Entonces, cuando uno quiere partir con una caracterización, lo primero es conocer el objeto de estudio. Juan Pablo, disculpa que te interrumpa nuevamente, pero se está perdiendo nuevamente el audio. Entonces, mira, podrías tratar de acercarte el dispositivo sí, lo más posible y tratar de moverte lo menos posible, porque eso parece que hace interferencia. Ya, pero se ha escuchado relativamente bien, ¿o no? Ahora empezamos a tener un poquito de problemas, pero ahora se escucha perfecto, así que... Ya, chuta. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, esta figura muestra que el 50% aproximadamente de las universidades privadas, ahí le faltó el apellido, que con aportes estatales constituye la mayoría de las instituciones que nos respondieron. ¿Y esto por qué es importante? Porque muestra la forma de gobierno que tiene la institución y eso va a repercutir directamente en los espacios naturales, en quienes los mantienen, en los presupuestos, etcétera, y otros elementos que siempre surgen en torno a la gestión de esto mismo. Definimos tipos de espacios naturales. Como les comentaba, hay algunos que son huertos universitarios, otros que son simplemente áreas verdes, que es para ornamentación y ocio, y hay otros que tienen tipos de espacios utilizados para investigación, para educación y otras cosas. Podemos mencionar que 9 de las instituciones encuestadas tienen espacios naturales adaptados y promovidos para áreas verdes, para educación y para investigación. Entre ellos hay parcelas demostrativas, hay bosques, hay jardines botánicos, entre otras cosas. Y huertos también, por supuesto. ¿Cuál es la superficie que destinan estas instituciones para sus espacios naturales? Bueno, casi la mitad, un poco más, tiene un espacio inferior a 5 hectáreas. Y un dato que hay que destacar, el 13% no contiene espacios. Entonces ahí también es un desafío bien interesante. Son probablemente las instituciones de la región metropolitana, las que tienen menos espacios verdes, poder buscar otras alternativas como jardines verticales y otras posibilidades. Los usos declarados, que tiene que ver un poco con el tipo de espacio natural, la mayoría de las instituciones lo ocupan para desarrollar prácticas curriculares o progresivas, para desarrollar algunas tesis,
para trabajar en academia de docencia, para trabajar vinculándonos con el medio, con nuestras instituciones, y en estética y paisajismo, que son casi todas, que es básicamente el principal uso que uno reconoce de forma natural que tienen estos espacios. Y bueno, como les comentaba en el primer gráfico, quien mantiene los espacios naturales generalmente son los funcionarios de la institución. Y eso constituye un denominador común en todas las instituciones que consultamos y constituye además un punto crítico, porque generalmente cuando las instituciones tienen vacaciones, en febrero, es cuando hay mayor requerimiento de manejo de estos espacios y no hay quien los resuelva. Entonces, ahí hay un denominador común, es un problema de gestión y que hay que ir resolviendo proponiendo ideas. Ahora les quiero mostrar el modelo que tiene de vinculación nuestra universidad, que es básicamente esta bicicleta, en donde los espacios naturales se articulan perfectamente porque en el desarrollo profesional, en el desarrollo de la cultura, del desarrollo de las comunidades y los territorios, en la regionalización y en relaciones nacionales e internacionales, que principalmente tiene que ver con participación en congresos o en seminarios. Y bueno, los mecanismos, programas de práctica, como les comentaba, investigación, capacitación, actividades de extensión cultural y de patrimonio también, que también lo mencionaba Verónica, es lo que tiene que ver con la diversidad biocultural, que es un poco hacernos cargo y reconocer los saberes locales asociados a los territorios, y bueno, nuestros entornos pertinentes son todas aquellas comunidades aledañas y articulación con organismos públicos y privados. Les quiero mostrar también el caso del centro demostrativo que tenemos en la universidad, se llama Hábitat Rural. Este centro demostrativo surgió en el año 2016, desde el programa Campus Sustentable y también trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el programa FOSIS, que tenía que ver con dos programas que realizan ellos que se llaman Habitabilidad y Autoconsumo, y la idea principal era cómo con tecnologías de bajo costo y con esta lógica de los botiquines verdes poder acompañar y asesorar a las familias vulneradas en cómo podían establecer esto en los patios de su casa, por ejemplo. Entonces, el objetivo general de este centro era construir un espacio justamente enfocado en los modos de vida campesinos de acá de Maule, y teniendo a la persona como el principal, digamos, ente participante. Y dentro del objetivo específico, que está súper alineado con nuestro modelo de vinculación, era capacitar a equipos técnicos y estudiantes, generar hábitos de alimentación saludable, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, y fomentar la agricultura sustentable como técnica de autoprovisión. Dentro de los productos obtenidos en un año, pensamos en un año sin pandemia, por supuesto, entre 1.000 y 1.500 visitas al año, de los cuales nosotros generamos campañas de educación ambiental, principalmente para niños, y también participaban de estas visitas guiadas a adultos mayores, de los programas que yo ya les había mencionado anteriormente. ¿Cómo nos vinculamos también? Centros de práctica curricular y profesionales, tanto para estudiantes de la universidad, como también para estudiantes de otros centros de formación, que nos acompañaron con prácticas profesionales con duraciones de 6 meses aproximadamente. ¿Para qué ha servido también? Para desarrollo de tesis de pregrado de agronomía principalmente, que hemos desarrollado algunos estudios ahí en torno a cómo medir la sustentabilidad a través de indicadores sociales, ambientales y económicos, utilizando un método que se describe ahí, que es un método que surgió en México, que es bien interesante, que fue evaluar principalmente sistemas de producción campesina. Hemos participado en congresos y seminarios. Aquí en la foto de la izquierda estuvimos con algunas estudiantes que participan de este programa en un encuentro internacional de la red de Huerta. Ahí estuvimos en Villarrica, en la Universidad Católica en Villarrica, en la sede de Villarrica. Y en la foto de la derecha también en modo pandemia, con seminarios que hemos desarrollado desde el grupo de Espacios Naturales. Bueno, la naturaleza es salud. Y también está estudiado que
las plantas y los espacios de naturaleza ayudan a la salud de las personas. Nosotros estamos participando en las fotos que se ven ahí en el diseño de un parque terapéutico para un centro de adultos mayores que hay acá en la comuna de Curicó, en el cual la mayoría de los adultos mayores tienen deterioros cognitivos severos, algunos la mayoría con Alzheimer, y hemos visto que la naturaleza ha permitido aportar en sus terapias, tanto dejando el uso de fármacos y también el hecho de terapia indirecta de simplemente la contemplación ha servido para mejorar sus tratamientos. También hemos hecho charlas con niños, que ahora entendemos que el impacto de la vinculación es más efectivo cuando van a la universidad, pero también cuando nosotros llevamos la universidad o estos programas a los mismos establecimientos. Así que eso era un poco de lo que les quería comentar. Muchas gracias. Espero que se haya entendido o escuchado lo mejor posible. Muchas gracias, Juan Pablo, por la intervención. Para los que se conectaron después que Juan Pablo comenzó, les comento que escuchamos a Juan Pablo Hernández, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica del Maule, magíster en producción agropecuaria sostenible y coordinador del programa Campus Sustentable de la misma universidad. Bueno, y líder de trabajo de los espacios naturales, que lo habíamos conversado antes. Entonces, te agradecemos, Juan Pablo, por la participación. Y ahora les vamos a comenzar con la última presentación, pero antes les voy a repetir, digamos, que pueden hacer sus preguntas en nuestro chat del Zoom, que van a ser leídas al final de la presentación, para que podamos tener una mayor interacción. Quien nos va a presentar ahora es Eva Soto Acevedo, quien es ingeniero civil bioquímico, magíster en ciencias de la ingeniería, convención en ingeniería bioquímica y candidata a doctora en energía. También miembro de nuestra red y con más de 22 años de experiencia profesional en energía, sustentabilidad y medio ambiente. Así que Eva, cuando quieras. Ya, muchas gracias, Flavio. Voy a abrir la presentación. ¿Se ve? Ahora sí. Ya. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecer a la red de la cual soy socia fundadora en tiempos pretéritos y también a los que están conectados y conectadas. En especial saludo al equipo del grupo de trabajo de espacios naturales, que muy bien mencionó Juan Pablo. Ha sido un trabajo interesante, interactivo, con distintas miradas, porque todos tenemos distintas profesiones y áreas de expertise. También saludo particularmente a Guillermo Callejas, que es parte de la directiva que está conmigo en la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros, al equipo del semillero Aguas de mi Facultad de Ingeniería de la UPLA, a los tesistas, que ya les dije que hay varios conectados, y también a parte de mis estudiantes de simulación de sistemas ambientales USACH, legislación ambiental, gestión de residuos líquidos y energías renovables de la UPLA. Así que saludados a todos y todas, porque puede que alguien se me quede ahí en el... Y después, si no saludo, cobran sentimientos, así que aprovecho la ocasión. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos concretos de vinculación. En este caso, ¿qué nos interesa a nosotros? La bidireccionalidad, y que no sean chispazos, que sea una pura vez que se interviene, sino que sean instancias de colaboración permanente. Y no es solo que la academia, que es esta suerte de élite pensante, sino que cómo nosotros nos articulamos con las comunidades, con el sector privado, con el sector público, y de qué manera podemos contribuir con eso al desarrollo sostenible, y también a que nuestros jóvenes en formación adquieran habilidades y destrezas, y también lo que mencionaban Juan Pablo y Verónica en el entendido de la responsabilidad social que tenemos al respecto como instituciones de educación superior. Voy a mostrar varias imágenes de varias instituciones, ¿ya?, donde se hacen distintos tipos de intervenciones. Cada intervención tiene un propósito, o sea, hay un fin con esto. Hay un análisis antes y posterior
para ver las oportunidades de mejora. Siempre incorporamos estudiantes de pregrado en estos procesos. Por ejemplo, acá arriba está la Feria de Medio Ambiente de Villa Alemana. Es una actividad que hace anualmente y siempre estamos presentes. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar lo que hacemos, pero también a veces uno llega desde la universidad o en ingeniería, que uno está muy estructurado, llega con la solución ¡hop!, para instalarla. Pero ese hop no necesariamente es el que la comunidad necesita. Entonces, de alguna manera, estas instancias nos permiten acercarnos a la situación real, porque la situación de cada uno es muy distinta y la empatía ambiental también es muy compleja, ¿ya? Por tanto, se participa en ferias ambientales, también en instancias de reforestación, de restauración, con jóvenes entusiastas y voluntarios. Lamento que suene el citófono, no sé por qué, ¿ya? Es como la ley de Murphy, o sea, no tendría por qué sonar, ¿ya? No puedo avisarle al conserje. Un segundito. Bueno, en fin, seguiré insistiendo. Por otro lado, instancias de restauración y rehabilitación, pero no solo con el fin de llevar mano de obra, sino que esto tiene un propósito, insisto, y por eso es importante desde un punto de vista académico el propósito, para qué lo hacemos, qué esperamos, cuál es nuestro entregable, es decir, qué hacemos con la comunidad que nosotros le vamos a llenar de bellotos del norte. Es que capturas son repositorios de CO2, sí, pero si yo le regalo una plantita minúscula, o sea, también hay que tener un poco de trazabilidad al respecto. Por lo tanto, por eso hablamos nosotros de educación para la sustentabilidad con agentes territoriales claves. Y en este sentido tenemos que definir cuáles son nuestros agentes territoriales, ya sea que trabajemos con una universidad en la región de Valparaíso, que trabajemos con una universidad, por ejemplo, en la región metropolitana, que les mostraba los dos ejemplos más cercanos. Y en este sentido, por ejemplo, si es la Universidad de Santiago, por lo general se trabaja con la comuna de Estación Central. Si es la Universidad de Playa Ancha, por lo general trabajamos con la comuna de Valparaíso. Pero también hemos trabajado con Viña del Mar, con Quilpué, con Villa Alemana, con Papudo. Por lo tanto, en virtud del requerimiento, nosotros tenemos que internalizar esto, pero con un propósito. Porque en términos académicos nosotros nos piden investigar, haga vinculación con el medio, haga docencia, haga DOBE, ¿ya? Pero entonces, ¿de qué manera esta vinculación es parte del quehacer diario? No es ir porque sí, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí voy a mostrar varias imágenes. Hemos hecho trabajo con escuelas vulnerables. Esta es una imagen en pandemia. Y en este sentido, trabajamos con una escuela técnico-profesional, con nuestros estudiantes, en Forestal Alto, en Viña del Mar. Y nosotros teníamos una idea en la cabeza de hacer, que incorporamos, hay colegas también del Colegio de Ingenieros, de otras facultades, y veníamos con una idea de instalar aprovechamiento de agua lluvia, hacer compostaje, hacer eficiencia energética, pero los jóvenes no tenían conectividad. Y entonces hubo que flexibilizar y adaptarse a este proceso para que los jóvenes pudieran adquirir sus competencias y sus herramientas, ¿ya? Y no es instantáneo. Y también es diferente en el hecho de cómo articulamos estudiantes universitarios o de IES con chicos de cuarto medio, que era este caso, ITP. O sea, no es científico humanista, o sea, le hablábamos de servicio ecosistémico y era... Entonces, ¿cómo hacemos esa bajada? Y eso también es relevante para que las instancias se mantengan en el tiempo. También hemos hecho varias intervenciones permanentes en asentamientos ilegales, ¿ya? Porque siempre se habla de los territorios, pero la periferia es como lo que no se ve. Entonces, de alguna manera también tenemos que hacernos carne de eso y monitorear, analizar,
y evaluar de manera permanente. Porque si no, insisto, es como un puro chispazo y después los dirigentes o la comunidad en general nos dice, ah, ya viene de nuevo la Universidad X, viene para la foto, para cumplir con la acreditación, con un check. No, pues, no es eso. ¿Ya? Por otro lado, tal y como mencionaba Verónica, que me gustó mucho el APL del bosque esclerófilo, porque nuestro país constantemente es afectado por incendios, lamentablemente. ¿Ya? Por tanto, el suelo queda degradado y lamentablemente también, valga la redundancia, conviven especies nativas con exóticas, foráneas, por lo tanto tenemos que recuperar. Pero la recuperación es lenta. Y eso también es importante que se internalice, no es como cuando uno va por el centro de las ciudades que hay palmera caribeña, ok, es bonito, es como exótico, con tu mango sour, qué sé yo, pero no es el caso. Entonces, aquí es flora endémica. Y con los jóvenes, usted va por la calle y le pregunta, ¿flora nativa de su región? El copihue. Entonces, eso hace también una seña para las instituciones de educación superior de qué manera nosotros hacemos una correcta extensión. Incorporamos adultos mayores. Ya no hemos trabajado personalmente con personas con algún tipo de alteración mental o cognitiva. Sí, muy viejitos, pero que todavía están lúcidos y son autovalentes. Ya ha funcionado bastante bien, ¿ya? Porque ahí lo bueno es que ahí podemos trabajar de manera inter y transdisciplinaria, ¿ya? Porque personalmente en el trabajo en ingeniería ahí estamos con los botánicos, pero tiene que venir alguien de sociología, qué sé yo. Entonces, de alguna manera eso también contribuye a las habilidades blandas y a que la comunidad se sienta considerada, y no es que viene como un apéndice y le arregla cosas y se va. ¿Ya? Y hay un elemento clave que al comienzo de la presentación yo mostraba estas manos juntas, que es la colaboración. En la academia hay muchos egos y soy consciente de los juicios de valor que emito. Hay guetos, que yo no trabajo, que tú trabajas, que yo tengo tantas publicaciones, que tú no tienes, que tengo proyectos. Entonces, esa chimuchina se pierde cuando trabajamos colaborativamente. Acá les muestro una imagen porque en el Consejo de Rectores de Valparaíso hay 4 universidades, obviamente son más, pero con las que trabajamos colaborativamente: la Universidad de Valparaíso, la Santa María, la Universidad de Playa Ancha y mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hay un predio en el cual hemos ido trabajando y también hemos colaborado e insertado también tesistas de distintas instituciones. También hemos tenido ahí tesistas de la USACH en rehabilitación y restauración ecológica con los chicos de ingeniería ambiental o de ingeniería geográfica. ¿Ya? Por tanto, son instancias enriquecedoras y que en el fondo estamos por un propósito común, que es recuperar la biodiversidad y que se conozca. Bueno, y yo estoy con un megáfono molestando a los rectores. Era mi minuto de confianza para poder apurarlos en la plantación y funcionó. Por otro lado, hemos hecho algunas instancias y que también son acciones, tal y como está la limpieza de playa, la limpieza de sitio eriazo, de quebrada, pero en el fondo hay que generar el hábito. Y que esto esté en los programas formativos, asignaturas o ramos, como les llamen en cada institución, de tal manera que sea una actividad que esté internalizada, porque en un comienzo también aburre limpiar y a las 2 semanas vuelve a estar sucio. Entonces, ¿cómo se hace el cambio? ¿Y qué hicimos? Incorporar a los dirigentes, que son los líderes. También se sumaron niños, con todas las medidas, porque igual ahí estamos al lado de la recuperación de un humedal en Laguna Verde, pero habían alambre, botella, y lo que usted se puede imaginar estaba ahí, hasta las cosas más insólitas. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Son las personas las que llevan las cosas. Entonces, de alguna manera hay que tratar de hacer ese cambio. Pero no todo es territorio y bosques, también estamos con el borde mar.
Acá estábamos en Papudo y hay varias otras instancias, pero atrás nuestro estaba un estero que sirve como paso para las aves migratorias. Entonces ahí trabajábamos en apoyo con un especialista en avifauna. Pero teníamos que ver qué pasaba con las mareas y por qué se juntaba la condición salina con el estero que estaba aguas adentro y de qué manera eso incidía en las especies de flora que estaban presentes. Por tanto, se sumó la comunidad, se sumaron los estudiantes, se sumaron secundarios, pero siempre con el propósito claro, y que no es un chispazo, sino que es algo permanente. Ahí les muestro parte del estero, es muy lindo el lugar. Y también algo que mencionaba Juan Pablo, y que también está dentro del ADN del grupo de trabajo de espacios naturales, que es el trabajo con niños. ¿Ya? Se habla mucho del futuro del país y así efectivamente es. ¿Ya? Ahí los chicos habían ido al laboratorio a un trabajo con microalgas. Pero en el fondo, como bien decían los colegas anteriores, el hacer, el tocar, y que ahora con la pandemia se complejiza. ¿Ya? Varios de nosotros participamos en Academia Explora, pero ¿cómo logramos esa misma motivación de que cuando está con el frasquito lo está viendo, o cuando está tocando la hoja? Entonces, de alguna manera también hace que seamos capaces de generar instancias de diálogo, de entusiasmo. Si estamos emocionados, lo hacemos con gusto, con ganas, y no es una obligación. ¿Ya? Eso, Flavio, es lo que quería contarles y comentarles en los minutos, no sé cómo estuve. Dejo de compartir. Perfecto, muchas gracias Eva por la participación. Para los que llegaron después que Eva empezó a presentar, les cuento que escuchamos a Eva Soto Acevedo, quien es ingeniero civil bioquímico, magíster de Ciencias de la Ingeniería, Convención de Ingeniería Bioquímica, candidata a doctora en Energía, presidente de la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros de Chile. También es directora del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de Playa Ancha, 22 años de experiencia, nos queda clarísimo con la presentación, socia profesional de la Red Campus Sustentable, bueno, tiene un currículo bastante extenso, así que muchas gracias Eva por esta presentación. Bueno, como les había comentado, en este momento vamos a hacer una ronda de preguntas, en virtud del tiempo, ya nos encontramos más o menos en el tiempo, entonces no creo que vayan a hacer muchas preguntas, pero de todas maneras tenemos una que es abierta para los tres, que la hace Gino Terzán. Él comenta, él dice, tomando en cuenta la diferencia entre áreas y espacios naturales, ¿de qué manera podemos integrar la responsabilidad de las personas en la protección de la biodiversidad de espacios naturales, bosques nativos, humedales, áreas protegidas, bueno, y áreas, digamos, que tengan relación? Entonces, me gustaría dejar abierta para que alguno de ustedes pueda responder. Bueno, no sé, por mi parte yo creo que efectivamente todos y cada uno desde nuestro rol, ¿ya? Y tener claro que en la vida tenemos distintos roles, podemos ir aportando, ¿no es cierto?, al cuidado de todos estos espacios naturales. Primero como profesionales, luego en casa también sensibilizando, creando conciencia y educando a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestras amistades, y también principalmente con nuestro ejemplo, porque yo creo que eso también es súper importante, transmitir el ejemplo, cuál es tu parada o de qué manera tú también estás colaborando. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con tomar una actitud activa, valga la redundancia, ¿no es cierto?, respecto del tema, una postura activa desde los distintos roles que tenemos realmente en esta sociedad, ¿ah? Que no es solamente a nivel profesional, somos mamá, bueno, somos tíos, somos hermanos, tenemos amigos, tenemos vecinos, entonces yo creo que en todos nuestros espacios podemos ir colaborando, ¿no es cierto?, para crear conciencia, sensibilizar y lograr de que cada vez, ¿no es cierto?, estos espacios que están muy deteriorados, la verdad, en nuestro país, se puedan ir cuidando, protegiendo y multiplicando, porque eso es lo que requerimos. Perfecto. ¿Algún otro exponente que quiera comentar esta pregunta? Ya, efectivamente, el ejemplo deja huella. Entonces, tenemos varias instancias, los que trabajamos en humedales, los que trabajamos con distintas especies, entonces de alguna manera el llevar a las personas al entorno
es distinto que yo estar mostrando un PPT. ¿Ya? Obviamente estamos en condición de pandemia, pero están los videos, por lo tanto hay otra opción. La cosa visual y que conozcan, por ejemplo, lo que yo te decía, que si preguntamos un servicio ecosistémico, es como casi japonés. ¿Ya? Y por ejemplo, ahora tengo los chicos y chicas de legislación ambiental que están haciendo un voluntariado con Vía Alemana, van a capacitar a más de 500 dirigentes de juntas vecinales en estas temáticas, pero más con énfasis en los residuos y cómo esto daña la flora. Entonces, pero ahí se dan cuenta que efectivamente el ciudadano o la ciudadana de a pie no conoce. Entonces, hay que hacer y ser majadero. Me parece perfecto. Tenemos, bueno, Juan Pablo. Yo quisiera agregar algo, Flavio, sí, un poco para complementar las respuestas de Eva y Verónica. Además de toda esta necesidad de educación y de formación de la comunidad y de la participación también ciudadana, debiésemos también regular, porque por ejemplo el antiguo ministerio, la CONAMA, en los años 90, trató de corregir la definición de áreas verdes, incorporando estos elementos más de conservación y de protección. Sin embargo, no quedó plasmado en la ley. Y ahora, por ejemplo, los municipios, los gobiernos locales podrían tener injerencia al trabajar en las ordenanzas territoriales, o por ejemplo, una práctica que yo creo que está agarrando más fuerza, el arbolado urbano, y que ahí sí contempla elementos de valorización de estos espacios sin necesidad de que sean espacios de objetos de conservación, sino que son espacios naturales que debemos valorarlos en sí mismos. Y el arbolado urbano está ahora incluyendo especies nativas y otra forma de entender la naturaleza con el paisaje urbano. Yo creo que por ahí va el camino. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una mano levantada de Mónica Alacid, así que le vamos a dar la palabra. Hola Flavio, gracias. Muchas gracias por los interesantes relatos. Realmente es súper interesante escuchar todo lo que tienen que contarnos en sus experiencias, pero la pregunta es en realidad cortita y va principalmente para Juan Pablo y para Eva, que trabajan en instituciones de educación superior. ¿Cómo lo hacemos para motivar a las autoridades? Porque, claro, todas las experiencias que ustedes nos cuentan están involucrando también a personas para hacer vinculación con el medio, estudiantes de las mismas instituciones o incluso niños de colegios y todo eso. Pero ¿cómo lo hacemos para sensibilizar a las autoridades? Que es una lucha de agendas casi sanguinaria, porque todo el mundo quiere pedir apoyos, y cómo logramos sensibilizar haciendo trabajo desde abajo, pero también desde arriba hacia abajo, a las autoridades principalmente. Mónica. Sí. Sí, mi querida Moniquita, efectivamente es complejo, estamos grabando pero no importa, en el fondo es cómo logras que los tomadores de decisión se entusiasmen y Exacto. lo hagan. Entonces, lo que hemos hecho, y como te decía, es majadero, casi una evangelización permanente, es apenas donde pillas la autoridad le hablas. Ayer tuve que ir presencial y le hablé al rector de la oreja. Entonces, uno insiste, pero funciona bien cuando uno lo compromete en su superagenda para que participe en estas actividades. Por ejemplo, la que les mostré con el club, lograr que los 4 rectores estuvieran fue un lío, ya juntos. Y yo por eso lo molestaba con el megáfono. Entonces, al final el rector de Otaú me decía, apaguen a la Eva, pero en el fondo tenemos que estar permanentemente con el mensaje. Entonces, pero es cansador. Es cansador. Eso te puedo decir. Sí, yo contar un poco la experiencia que hemos tenido acá en la universidad, que es la misma lógica que hay que estar luchando, pero también agregar que la articulación que tenemos como red y el apoyo de otras instituciones en estos acuerdos que van surgiendo, yo creo que al menos a nosotros nos ha servido harto. Tenemos una comunicación ya más directa con el rector y así ha servido su compromiso constante en este camino. Perfecto, tenemos otra mano levantada que es de Sonia Misiacos. Le damos la palabra a Sonia para que haga su pregunta. Ojalá en virtud del tiempo dirigida a alguno de los expositores. Bueno, la verdad es que cualquiera persona que
que quiera contestar, o, cualquiera me da lo mismo. Primero quiero en un minuto decir, yo he visto hace por lo menos unos 15 años este tipo de acciones que son aisladas, y me imaginaba que la red de campus sustentable podría aunar estas acciones y tener una agenda común, porque acá veo 3 acciones que son interesantísimas, pero están aisladas. Entonces, por un lado, yo veo que el Ministerio de Medio Ambiente, no sé si la agencia de campo, la agencia Verónica está adscrita a ese ministerio. Y por otro lado, el Ministerio de Educación andan paralelo, ¿ya? Entonces, no se juntan, no articulan acciones. Eso es lo primero que quiero decir. De hecho, solo el 1% de la basura de Chile es el que se recicla. Entonces, ahora aquí viene mi pregunta. Desde que la red nace, todavía no se ha podido instalar cursos como obligatorios de educación ambiental en todas las carreras, porque todos los profesionales que están ahora desde hace 10 años, podíamos haberlos intervenido con buenas prácticas de educación ambiental. Entonces, yo creo que más que hablarle al oído a una persona, tienen que ser las autoridades, o sea, por ejemplo, Verónica, que está en la agencia, me imagino que tiene más contacto con la gente del ministerio, los 2 ministerios que se... Porque, o sea, más allá mi pregunta va es, ¿por qué no se articula algo para que por lo menos en todas las carreras haya educación ambiental? Porque en la educación básica existe, pero nadie se hace cargo porque es un objetivo transversal. Entonces lo haces transversal y nadie se hace cargo y no se pasa. De hecho, en Chile no existe ninguna carrera que diga pedagogía en educación ambiental. Eso es mi pregunta. La que me la conteste me da... ¿Algún expositor que quiera comentarlo? Ya, muy breve. Sí tenemos instancias que todas las carreras pueden cursar asignaturas sellos vinculadas a medio ambiente y a sustentabilidad. Eso también fue parte del compromiso del primer APL. También las carreras ambientales, en el caso de nuestra facultad, y el USAID también se encargan de compartir con sus otros compañeros, y no es solo el hecho de hablarle en el oído al rector, sino que fue un comentario con respecto a lo que me pasó ayer. Y efectivamente sí hay políticas institucionales que permiten que se haga la bajada, y que en el caso nuestro, varias de nuestras instituciones de educación superior sí contamos con políticas ambientales de sustentabilidad, desempeño energético, salud y ocupacional. Por lo tanto, sí hay voluntad para que eso se haga. Así que si hablo por las instituciones en las que trabajo, sí se articula, y por eso es importante que se sumen al APL 2.0, ¿ya? Que en el fondo es hacer carne el concepto de la sustentabilidad. Solo eso, Flavio, gracias. Sí, yo quería complementar y decir justamente lo último que tú comentaste, Eva, que efectivamente nosotros sí desde nuestro rol hemos trabajado con la academia, tuvimos un primer acuerdo en donde este tema se debatió ampliamente, y también, ¿no es cierto?, justamente en el APL2 queremos bajarle, concretar más, porque ya la articulación del primero creo que nos va a permitir avanzar, ¿no es cierto?, en estos temas con más fuerza, pero sí existe una articulación. Lo que pasa que, como hemos visto en las distintas intervenciones, son un desafío. O sea, articular es un desafío, y es un desafío que depende de las voluntades de las partes. Entonces, desde esa perspectiva, ahí hay que estar haciendo un esfuerzo que es permanente, Nosotros en nuestros acuerdos, bueno, que es particular con campos sustentables, es decir, con la academia, la verdad en nuestros acuerdos también nosotros en los otros, con los distintos sectores productivos, también siempre estamos intentando incorporar a la academia en distintas acciones. Entonces, la verdad es que yo creo que mientras de distintos lugares se pueda ir haciendo esto, es que lo vamos a lograr, pero es un camino largo para recorrer, y yo creo que siempre vamos a estar haciéndolo, siempre lo vamos a estar intentando, y es la tarea que tenemos, es el desafío, y es permanente. Yo creo que definitivamente va a ser permanente. Eso por mi parte.
De todas maneras, un desafío que sin duda tenemos que abarcar. De hecho, una siguiente pregunta habla de lo mismo, dice, muchas gracias por las presentaciones, de Loreto Muñoz, muchas gracias por las presentaciones, me gustaría escuchar más sobre las prácticas que hacen un trabajo bidireccional, que es algo que habló Eva también, ¿cierto? Cómo incluyen la visión de comunidad para programar, organizar y ejecutar proyectos, precisamente esta coordinación. No sé, me imagino que está bastante relacionada con la presentación de Eva. Sí, efectivamente, por ejemplo, si nosotros estamos alerta en virtud de lo que las comunidades, las dirigencias, los grupos, las comunidades de una determinada etnia se acercan a nosotros como institución, nosotros accedemos, pero también hay un programa permanente de articulación con el territorio. Es decir, de qué manera, por ejemplo, si tenemos que articular un ecoparque, bueno, se ubican los recursos, pero es en virtud de las necesidades del propio territorio. Y eso tiene una metodología, es decir, está el propósito, está el cómo lo vamos a hacer, con qué materiales, los plazos, los tiempos, cuál es el entregable. Y si esto, por eso te decía que no es solo el chispazo, que quede el ecoparque muy lindo, con las especies medicinales, pero que pusimos planta ya crecida y a la primera helada ya se quedaron sin nada, sino que hay todo un trabajo académico, didáctico y técnico que va de la mano con eso. Pero por eso te decía que también va a depender de las propias necesidades de la comunidad. Algunos necesitan que uno esté siempre en la feria mostrando lo que se está haciendo o las investigaciones aplicadas, pero otros necesitan que uno esté con ellos ahí. Por ejemplo, en el caso de los campamentos, para el tema del agua. Y primero meter el agua y después la flora. Entonces, hay que también establecer prioridades y también tienen que estar en sintonía con aspectos académicos de los jóvenes en formación. ¿Ya? Porque yo no los voy a mandar a poner un cartel, una señalética en braille si es que eso no tiene un propósito detrás. O sea, ¿para qué le va a servir? ¿Y para qué le va a servir a la comunidad? Cómo eso se mantiene en el tiempo. Y por eso hay programas de vinculación con el medio. Casi todas las IES tenemos una vicerrectoría, una dirección, qué sé yo, cómo le llamen. Pero hay lineamientos, estándares, hay planilla, hay modos de trabajo. No es que a mí se me antoje ir a trabajar con Quilpué, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora lo que les contaba muy cortito, lo de Viña Alemana, la dirección de medio ambiente se acercó porque una exalumna estaba trabajando ahí y nos pidieron apoyo. Entonces ahí se generó una red, pero los jóvenes lo están articulando. Uno queda como en la sombra para que ellos sean los protagonistas de todo el proceso, ¿ya? Porque también es importante eso. De todas maneras, muchas gracias, Eva, por tu participación. No sé si hay algún otro expositor que quiera responder esa pregunta, o en honor al tiempo damos por finalizado el webinar. Juan Pablo, Verónica. Estaríamos entonces con este webinar, que yo creo que uno de los conceptos claves que quedó marcado en este webinar fue la vinculación, que sepamos vincularnos, que sepamos sacar adelante políticas y medidas que estén coordinadas. Yo creo que eso fue importante en destacar. Bueno, a todos nuestros participantes les damos muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que tenemos junto a la agencia una agenda de bastantes eventos online que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, así que les damos, bueno, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Van a poder encontrar este webinar grabado en nuestro YouTube en esta semana, así que atentos a eso. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Eva. Y bueno, le reiteramos nuestro agradecimiento a la Agencia de Sustentabilidad que nos está apoyando en estos webinars. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias, saludos. Gracias, Flavio. Gracias a todos.